La industria de la motocicleta en Estados Unidos tiene una historia realmente singular. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like, porque así apoyas muchísimo el contenido y me motivas a seguir trayendo más historias increíbles sobre motos. Ningún otro rincón de este sector ha estado tan unido no solo a corrientes culturales e ideológicas, sino sobre todo a una idea muy concreta de lo que significa la experiencia perfecta sobre dos ruedas. No se trata de correr a toda velocidad, tampoco de potencia desmedida, ni de tecnología puntera o innovación constante. Y aunque esta visión del motociclismo resulta atractiva, con ese aire romántico de lanzarse a la carretera abierta, lo cierto es que ha dejado muy poco espacio a la evolución. La sensación es que no se cuestiona, o lo aceptas, o buscas en otro lugar. Por supuesto, Harley-Davidson siempre ha sido la gran estandarte de este ideal, con su historia llena de motores V-twin brillantes y ruidosos. Pero una compañía, y en realidad, un solo hombre, consiguió desafiar lo que significaba una motocicleta americana. Ese hombre es Eric Buell, y esta es su historia. Los inicios de Eric Buell en Harley y la creación del RW750. Eric Buell comenzó su camino como muchos otros innovadores que intentaron fundar su propia marca de motocicletas. Creció en Pensilvania durante los años 50 y 60, una época en la que los chicos pasaban el día trepando árboles, y con suerte, podían ponerle las manos encima a algo con motor. Desde muy joven, Eric quedó fascinado con las motos, tanto que cuando llegó el momento de pensar en su futuro profesional, la elección parecía obvia. De adolescente ya competía en carreras, y más adelante estudió ingeniería. Tras graduarse, entró directamente a trabajar como ingeniero en Harley-Davidson. Pero como amante de las motos deportivas y de la competición, pronto se frustró. Harley no tenía espacio ni interés en desarrollar el tipo de motocicletas que a él le emocionaban. Hay que recordar que esto era a finales de los 70, un periodo crítico para Harley-Davidson, con una tormenta perfecta que acabaría dando una oportunidad a Eric Buell. Aunque el espíritu del motociclismo custom seguía vivo gracias al movimiento chopper, muchos motoristas más casuales estaban abandonando Harley en masa para subirse a motos de Honda o BMW. La marca ya no era vista como innovadora, sus grandes y ruidosos V-twin refrigerados por aire estaban quedando anticuados. Para empeorar las cosas, empresas como Honda, Kawasaki y Yamaha también estaban metiéndose en el mercado de las cruiser, ofreciendo motos más fiables y mejor acabadas que las Harley de entonces. La compañía necesitaba modernizarse urgentemente, y Buell pensaba tener la respuesta. Eso sí, no era el primer intento de modernización. Unos años antes, el fallido Proyecto Nova había intentado introducir motores multicilíndricos refrigerados por líquido en colaboración con Porsche. Pero el proyecto resultó demasiado ambicioso y fue cancelado en favor de los más modernos, aunque todavía refrigerados por aire, motores Evo. Durante todo ese tiempo, Eric Buell seguía trabajando en Harley mientras dedicaba sus ratos libres a las carreras. Harto de los problemas de sus propias motos de competición, decidió diseñar una máquina alrededor de un motor de 750 centímetros cúbicos de dos tiempos fabricado por la pequeña compañía Barton. Bautizó su creación como Road Warrior 750 o RW750. Eric siempre tuvo algo especial con los nombres. No quería títulos aburridos ni convencionales, sino nombres épicos, casi como si esperara que en algún momento aquella moto terminara siendo parte de Harley. El resultado fue una máquina ligera, potente y difícil de domar, pensada para la pista. Finalmente, Eric decidió comprar la empresa Barton y utilizar su moto de carreras como carta de presentación para conseguir inversión de Harley-Davidson. Pero las cosas no salieron como esperaba. Durante las pruebas, la moto se averió, y la Road Warrior jamás sería aceptada por Harley. Ese fracaso marcaría un tono en toda la carrera de Buell. A pesar de los obstáculos, Eric siempre mostró una fe casi irracional en sí mismo y en lo que podía lograr. Así que hizo lo más lógico para él. Abandonó su puesto seguro en Harley y se lanzó a crear su propia marca de motos. En 1983 fundó oficialmente Buell Motor Company, con la RW750 como primera máquina, diseñada para competir en la AMA Fórmula 1 de carreras en circuito. Aquella moto hizo ruido, alcanzó los 178 millas por hora, 286 kilómetros por hora, en el Talladega Speedway. Su primer modelo de calle llegaría poco después, la RR1000 Battle Twin, equipada con un motor Harley XR1000. Era una moto ligera, menos de 180 kilos, en la que prácticamente la mitad del peso era el propio motor. Después llegarían la RR1200 en 1988, la RS1200 en 1990 y la edición limitada RSS1200. Todas ellas usaban motores Harley Sportster modificados, y aunque la producción era pequeña, recibieron elogios por su excelente manejo. Aquí merece un reconocimiento.
Buell tuvo la osadía de construir motos deportivas a partir de motores Sportster. Una idea alocada que hizo de sus motocicletas algo verdaderamente único. El acuerdo con Harley-Davidson y el despegue de Buell. En 1993 se produjo una reunión clave. Eric Buell, su abogado, y los representantes de Harley-Davidson, con sus propios abogados, por supuesto, se sentaron a negociar. Sobre la mesa había una oferta. Harley invertiría $500,000 en la compañía de Buell a cambio de un 49% de participación en una nueva entidad llamada Buell Motorcycle Company. Como garantía, Harley se quedaría con la casa de Eric. El abogado de Buell le advirtió que aquel contrato prácticamente lo convertía en un sirviente atado a Harley. Pero Eric lo firmó igualmente. Prefirió arriesgarlo todo con tal de conseguir los recursos que necesitaba. Esta era su gran oportunidad. Construir las motos deportivas americanas con las que soñaba, ahora con el respaldo de Harley. Ese acuerdo dio inicio a una sociedad de 16 años, marcada por tensiones internas en torno a los productos, los costes y la estrategia corporativa, tensiones que acabarían decidiendo el destino de Buell. En un inicio, Harley imaginó a Buell como una especie de laboratorio rápido, un departamento de experimentación capaz de resolver problemas de ingeniería de manera ágil. No esperaban mucho más. De hecho, asumían que un modelo deportivo americano vendería como mucho unas 300 unidades al año. Pero el mercado pensaba distinto. El Buell S2, una Naked semi-carrozada derivada de los primeros prototipos RS, vendió más de 1.400 unidades en su primer año. Y con la llegada de la S1 Lightning, las ventas anuales pronto superaron las 5.000 motos. Aún así, Harley seguía sin ver el potencial real. Desde el principio, controló el marketing, la distribución y los accesorios de Buell, además de restringir sus ventas únicamente a concesionarios Harley bajo los contratos estándar. Muchos dentro de Harley veían a Buell como una marca de entrada, una especie de trampolín para que los motoristas jóvenes algún día pasaran a las Big Twins. Esta visión demostraba un enorme desconocimiento del mercado más allá de las cruiser. Y en gran medida, muchos de los problemas de Buell nacieron de esta mentalidad. La Buell Blast, una monocilíndrica, fue utilizada bajo la misma lógica, atraer nuevos motoristas para el programa de formación Reader's Edge y generar ventas de iniciación. Técnicamente, la Blast funcionaba, era fiable, estaba bien diseñada y cumplía esos objetivos de entrenamiento. Pero financieramente fue un desastre. El motor producido por Harley se disparó un 80% sobre el presupuesto, costando cientos de dólares más que motores equivalentes de Rotax. Resultado, Buell perdía dinero con cada Blast vendida. Además, versiones derivadas como una deportiva de 600 centímetros cúbicos fueron canceladas, ya que no podían ser rentables con esos costes de motor. La Blast terminaría pasando a la historia como una de las motos más infames de la era moderna. ¿Era realmente tan mala? Probablemente no. Pero tampoco era buena. Pesada, aburrida y poco inspiradora, estaba muy lejos de lo que Buell representaba. Y aquí aprovecho para recordarte, si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora mismo al canal y dale like al video. Es la mejor forma de apoyar y ayudar a que sigamos trayendo más relatos increíbles como este. El proyecto XB y la filosofía radical de Buell. Tras el fiasco de la Blast, Buell no se rindió. Arrancó el ambicioso proyecto XB, que contemplaba 3 motorizaciones. Una de 984 centímetros cúbicos de carrera corta, pensada para competir en precio con las japonesas de 600 centímetros cúbicos. Otra de 1.350 centímetros cúbicos también de carrera corta. Y una tercera versión turboalimentada llamada Diablo, que aspiraba a nada menos que 150 caballos y 120 lb-ft de par. Números impresionantes para aquella época. Pero, una vez más, las metas de Buell se vieron atadas a Harley. Esta nueva arquitectura de motor debía compartirse con la Sportster, y el Diablo murió tras fracasar en conseguir un proveedor de turbos y malgastar millones en un intento interno sin resultados. Peor todavía, los costes del motor se dispararon. El XB9R Firebolt, la versión de 984 centímetros cúbicos, pasó de un precio proyectado de $7.995 a $9.995. Y la versión de carrera larga de 1.200 centímetros cúbicos nunca alcanzó el rendimiento esperado. Aún así, los XB demostraron ser fiables y relativamente rentables para Buell. Y, de hecho, muchos consideran que la serie XB fue el mayor logro de Eric Buell, el reflejo más puro de su filosofía de ingeniería radical. Eric siempre quiso poner al piloto en el centro, aunque eso significara desafiar todas las convenciones. Se obsesionó con algo llamado centralización de masas, un principio de diseño que busca mejorar el manejo manteniendo la mayor parte del peso lo más cerca posible del centro de gravedad.
La idea era simple: cuanto más bajo y central esté el peso, más fácil es girar, inclinar y controlar la moto. Los XB llevaron este concepto al extremo con soluciones que ningún otro fabricante se atrevía a probar. El combustible se almacenaba dentro del chasis. El aceite iba en el basculante. Y el freno delantero de montaje perimetral de carga torsional cero reducía el peso no suspendido. El resultado era una moto compacta, afilada y precisa, que se conducía como una europea, pero con el golpe de par brutal de un V-twin americano. Todo esto sin dejar de parecer, al menos un poco, una deportiva convencional. Más que cualquier otro modelo, la serie XB demostró que Buell podía convertir esas ideas visionarias en motocicletas de producción únicas y capaces. Estas ventas financiaron el siguiente gran salto de la marca, una moto refrigerada por líquido y equipada con motor Rotax. El 1125R, los tropiezos y el cierre de Buell en 2009. Como Harley no tenía un motor adecuado para la nueva etapa, Buell recibió permiso para buscar fuera. Así nació la colaboración con Rotax, de donde surgiría el 1125R. Pero desde el principio las cosas se complicaron. El presupuesto debía salir del flujo interno de Buell, apenas un 15 a 20% de lo que Harley gastó en el programa del V-Rod. En otras palabras, había que hacer magia con mucho menos dinero. El plan era básicamente un XB remotorizado, con parte de la carrocería reciclada. En los niveles más altos de Harley, además, se insistió en que el 1125R no tuviera carenado completo, para evitar competir de frente con las superbikes japonesas. Pero Buell lo vio como un error: no estáis escuchando al cliente, decía. Y tenía razón. El resultado fue una moto con buen rendimiento y comodidad, pero con un diseño estético muy polémico. Para colmo, Rotax entregó un mapa de encendido defectuoso, lo que daba al motor un comportamiento irregular a bajas revoluciones y temperaturas excesivas. La mala suerte se sumó: durante el desarrollo, el dólar se desplomó frente al euro, encareciendo el motor Rotax justo cuando los costes del chasis NEU también se disparaban. Entre la crítica negativa, el diseño discutido y los sobrecostes, el 1125R drenaba dinero. Y sin embargo, la base técnica era buena. En pista, un 1125R recorrió 5.000 millas en el Campeonato Europeo de Twins sin abrir motor y quedó tercero, un logro enorme. NEU. La plataforma obtuvo resultados destacados en 2009 en AMA Daytona Sportbike y en American Superbike. El mercado también fue claro: pedían un modelo con carenado completo, y ese sería el Buell V2 Supersport, aprobado por Harley. Buell también planeaba unificar sus operaciones en un edificio de 163.000 pies cuadrados en East Troy, para reemplazar los múltiples espacios dispersos en los que trabajaban. El consejo de Harley aprobó la construcción y se llegó a poner la primera piedra. Pero en mayo de 2009, con un nuevo CEO en Harley, el proyecto fue cancelado. La situación de Harley no ayudaba. A finales de los 2000, la empresa se tambaleaba. Dependía de Harley-Davidson Financial Services para dar créditos incluso a clientes con mala puntuación, empaquetando esos préstamos como valores, un modelo que se hundió con el colapso de 2008. La compra de MV Agusta resultó ser un pozo sin fondo. En febrero de 2009, Warren Buffett tuvo que prestar $600 millones a Harley con un interés del 15% para sostener sus finanzas. Con el nuevo CEO al mando, más enfocado en operaciones que en competición, Harley empezó a considerar el futuro de Buell. Los análisis internos decían que las deportivas requerían mucha inversión en carreras y producto a cambio de beneficios limitados. Las cruiser eran más rentables. En verano de 2009, Harley estudió qué hacer con Buell. Rechazó vender la compañía. No querían que un competidor accediera a su red de concesionarios ni que las Buell reaparecieran reetiquetadas con otra marca. Solo quedaban dos opciones: un cierre lento o uno inmediato. Eligieron lo segundo. El 15 de octubre de 2009, a las 7 de la mañana, los empleados de Buell fueron convocados a una reunión. Allí, se les anunció que la empresa cerraba. Más de la mitad de los 180 trabajadores estaban presentes. Fue un momento durísimo. Eric Buell intentó salvar al menos los activos principales, pero había una gran deuda pendiente con Rotax por el contrato de motores del 1125. BRP Rotax se perfilaba como comprador lógico del proyecto V2 y de un diseño de moto de cross casi terminado llamado Griffin. El plan incluía que Buell permaneciera en Harley junto a un equipo reducido en East Troy para ayudar a terminar y lanzar la moto. Dos ejecutivos de BRP estaban listos para volar a cerrar el acuerdo, cuando, de golpe, Harley retiró el proyecto de la venta y ordenó destruir los prototipos del V2, prefiriendo gastar decenas de millones adicionales antes que dejarlo llegar al mercado. Eric recogió su oficina y comenzó su salida definitiva de Harley-Davidson. El nacimiento de EBR,
las 1190 y la alianza con Hero. Tras la abrupta clausura de Buell en 2009, Eric no estaba dispuesto a alejarse del mundo de las motos. Como parte del acuerdo de salida, obtuvo acceso a proyectos de competición y piezas de diseño. Con eso fundó de inmediato Eric Buell Racing, EBR. En un inicio, EBR se centró en apoyar a equipos privados que corrían con las Buell 1125R. Pero pronto amplió su enfoque y comenzó a fabricar motocicletas completas. En 2011 llegó la EBR 1190 RS, una superbike de producción limitada derivada del trabajo anterior con Rotax. Era una máquina ensamblada a mano, carísima y producida en números muy bajos. Sin embargo, demostró que Buell aún podía crear motos de alto nivel mundial fuera de la sombra de Harley. El verdadero salto llegó en 2013 con la EBR 1190 RX, la primera moto de producción en masa de la compañía y, para muchos, la mejor creación de Eric Buell. Con 185 caballos, estaba diseñada para competir directamente con las deportivas japonesas y europeas de referencia. Fue seguida por la 1190 SX, más orientada a la calle. Las críticas fueron muy positivas, la moto ofrecía un manejo excelente y un rendimiento brutal. Sin embargo, había dos problemas, eran muy caras y la red de concesionarios era limitada. Eso hacía muy difícil escalar frente a fabricantes consolidados como Ducati, Yamaha o BMW. En 2013 llegó un socio crucial, Hero Motocorp, el gigante indio, adquirió un 49% de EBR. Esto dio a la marca capital fresco y una vía hacia la distribución global. Pero también significó que Buell dependía ahora de financiación extranjera. Cuando Hero se retiró en 2015, EBR quedó sobrecargada financieramente. En abril de ese año, la empresa entró en receivership, una especie de administración judicial, y se detuvo la producción en East Troy. Otra vez, Eric tuvo que despedir a su equipo. Los activos de EBR fueron subastados varias veces en los años siguientes. Una pequeña compañía de Wisconsin, Liquid Asset Partners, adquirió gran parte de la maquinaria y el inventario, e incluso reanudó la producción limitada. Pero las ventas nunca despegaron, y para 2018, aquellos esfuerzos también se habían apagado. Mientras tanto, Eric cambió su enfoque. En 2020 cofundó Fuel, una startup de movilidad eléctrica que fabrica bicicletas eléctricas y un prototipo de moto eléctrica. En una entrevista para el podcast This Motorcycle Life, Eric demostró que aún tenía esa chispa de siempre y hasta consiguió convencer a más de uno de que las motos eléctricas podían ser realmente atractivas. En 2021, el nombre Buell volvió a dar señales de vida. Liquid Asset Partners anunció que relanzaría la marca como entidad independiente en Grand Rapids, Michigan. La promesa era un catálogo completo, desde superbikes hasta motos de aventura y dirt bikes, todas basadas en plataformas de EBR. El legado de Buell y el gran debate. Hoy en día, Buell tiene un seguimiento casi de culto. Sus motos no solo destacan por diseños poco convencionales, como poner el combustible en el chasis o centralizar al máximo el peso, sino también por el enfoque distinto que Eric imprimió a cada modelo. Los propietarios sienten una conexión especial. Verse en la carretera y saludarse con complicidad, participar en foros, compartir consejos, modificaciones y trucos, todo esto ha creado una comunidad muy fuerte. En ese sentido, no cabe duda, las Buell se han convertido en clásicos modernos, justamente por lo únicas que fueron. Ahora bien, cuando se analiza la historia, hay dos formas de interpretarla. La versión más popular, Harley-Davidson arruinó el proyecto. Que un ingeniero brillante fue frenado por una empresa que jamás entendió el potencial del mercado deportivo. Y en parte, eso es totalmente cierto, Harley no supo gestionar a Buell ni comprendió a sus clientes. La otra visión, Buell estaba condenado desde el principio. Que sus motos, aunque innovadoras, eran raras, poco competitivas y a veces hasta extrañas en su ingeniería. Como un DeLorean en dos ruedas, diferente, sí, pero no necesariamente mejor. Frenos deficientes, acabados mejorables y un enfoque que, en ocasiones, parecía ser distinto solo por ser distinto. Y la verdad es que probablemente ambos puntos de vista tienen parte de razón. En la pista, sin embargo, Buell sí dejó huella, desde el campeonato Pro Sander de Saunic B hasta el título AMA Dayton Sportbike de 2009 ganado por Danny Slick con una 1125R. Las Buell demostraron que podían ganar a competidores serios. No logró fabricar la superbike americana definitiva con la que soñaba, pero sí motos que corrieron, ganaron y dejaron una huella en quienes las condujeron. Tal vez, ese espíritu de luchar siempre por encima de sus posibilidades sea el mayor logro de Eric Buell. Quienes las han montado lo dicen, eran motos crudas, directas, muy americanas. Y en mi opinión, con un poco más de dirección y realismo, podrían haber tenido un hueco permanente en los concesionarios de Harley. Al final,
Por más que Buell fuera contracorriente en la historia de la motocicleta estadounidense, su historia en sí misma es profundamente americana: soñar en grande, arriesgarlo todo y tratar de crear algo único. Y aunque Buell no haya terminado como la deportiva americana definitiva, sí abrió camino. Tarde o temprano, alguien retomará esa idea, porque un Sportbike americano, con el par motor como protagonista, tiene todo el sentido del mundo. Y antes de cerrar, te lo recuerdo una última vez: suscríbete al canal y deja tu like si disfrutaste este viaje por la historia de Buell. Así podremos seguir compartiendo más historias épicas del motociclismo. Nos vemos en el próximo video. Conduce seguro.